El caso de Yuka Takaoka es uno de los incidentes criminales más extraños y perturbadores de los últimos años en Japón, no solo por la naturaleza violenta del crimen en sí, sino por cómo rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en Internet y en la cultura popular. Ocurrió el 23 de mayo de 2019 en el distrito de Shinjuku, Tokio, y la perpetradora fue apodada inmediatamente como la yandere de la vida real por comunidades en línea alrededor del mundo. Para entender completamente este caso, primero debemos entender qué significa el término yandere. En la cultura de anime y manga japonesa, yandere es un arquetipo de personaje que describe a alguien, generalmente una mujer joven, que está tan obsesivamente enamorada de otra persona que su amor se vuelve peligroso, violento y potencialmente letal. Los personajes yandere en ficción son inicialmente dulces y cariñosos, pero cuando perciben amenazas a su relación o posible rechazo, se vuelven extremadamente violentos, incluso homicidas. Yuka Takaoka tenía 21 años en el momento del crimen. Era una mujer joven que trabajaba en la industria del entretenimiento nocturno de Tokio, específicamente en un establecimiento de entretenimiento para adultos en el distrito de Kabukicho, conocido como el Barrio Rojo de Shinjuku. Kabukicho es famoso por sus bares de anfitrionas, clubes nocturnos, establecimientos de entretenimiento adulto y una atmósfera general de vida nocturna intensa. Físicamente, Yuka tenía una apariencia que muchos usuarios de Internet describieron como similar a un personaje de anime. Tenía cabello negro largo, ojos grandes y rasgos faciales delicados que recordaban a protagonistas de manga shoujo. Esta apariencia, combinada con las circunstancias de su crimen, contribuiría enormemente al fenómeno viral que se desarrollaría posteriormente. Era activa en redes sociales, particularmente en Twitter, donde compartía fotos y pensamientos regularmente. La víctima en este caso era el novio de Yuka, un hombre de 20 años cuya identidad fue protegida por los medios japoneses según las leyes de privacidad de víctimas. Los dos habían estado en una relación romántica que, por fuera, parecía relativamente normal al principio. Sin embargo, como se revelaría después, la relación tenía dinámicas profundamente problemáticas y poco saludables desde el comienzo. Yuka era intensamente posesiva y obsesiva con su novio. Monitoreaba constantemente sus actividades, sus interacciones con otras personas y dónde pasaba su tiempo. Requería atención constante de él y reaccionaba con celos extremos ante cualquier percepción de que él pudiera estar interesado en otra persona o simplemente dedicando tiempo a amigos o actividades que no la incluían a ella. En sus publicaciones de redes sociales previas al incidente, Yuka había compartido pensamientos y sentimientos que, en retrospectiva, mostraban claramente señales de advertencia de comportamiento obsesivo poco saludable. Escribía sobre su novio en términos extremadamente posesivos. Publicaba declaraciones sobre cómo no podría vivir sin él, cómo él le pertenecía completamente, y pensamientos preocupantes sobre qué haría si él alguna vez intentara dejarla. Hubo reportes posteriores de que la relación había tenido múltiples problemas serios en los meses previos al ataque. El novio de Yuka aparentemente había expresado deseo de terminar la relación o al menos tomar distancia de ella. Estaba preocupado por el comportamiento, cada vez más controlador y obsesivo de Yuka. Sin embargo, cada vez que intentaba establecer límites o crear espacio, Yuka reaccionaba de maneras extremas que incluían amenazas de hacerse daño a sí misma. Esta dinámica de relación abusiva y tóxica había estado escalando durante algún tiempo. Yuka había desarrollado en su mente una narrativa donde ella y su novio estaban destinados a estar juntos para siempre. Y cualquier cosa que amenazara esa narrativa era percibida como una amenaza existencial que debía ser eliminada de cualquier manera necesaria. El 23 de mayo de 2019 comenzó como un día aparentemente ordinario. Yuka y su novio estaban juntos en el apartamento que compartían en el distrito de Shinjuku. Según la reconstrucción posterior de eventos, basada en el testimonio de Yuka y evidencia forense, hubo una discusión entre la pareja esa tarde. El tema de la discusión, como había sido frecuente recientemente, giraba alrededor del deseo del novio de tener más independencia y, posiblemente, terminar la relación. Para Yuka, la idea de que su novio pudiera dejarla era completamente inaceptable e insoportable. En su mente distorsionada por la obsesión, había desarrollado un pensamiento extremo y perturbador. Si no podían estar juntos en vida, entonces estarían juntos en muerte. Esta lógica retorcida es característica del pensamiento.
Yandere que había consumido completamente su capacidad de razonamiento. Durante la discusión, Yuka tomó una decisión fatal. Fue a la cocina y agarró un cuchillo grande de cocina. Regresó a donde estaba su novio y, sin advertencia adicional, lo atacó violentamente. Lo apuñaló múltiples veces en el abdomen y pecho con fuerza considerable. El ataque fue brutal, rápido y completamente inesperado para la víctima. El joven recibió múltiples heridas de arma blanca graves. La sangre comenzó a fluir profusamente de sus heridas mientras él colapsaba en el suelo del apartamento. Estaba gravemente herido y en peligro inminente de muerte por desangramiento. Yuka, después de cometer el ataque, no intentó ayudarlo ni llamar inmediatamente a servicios de emergencia. En cambio, se sentó cerca de él mientras él sangraba. Según su propio testimonio posterior, Yuka había planeado matarlo y luego suicidarse ella misma para que pudieran estar juntos en la muerte. Sin embargo, después de apuñalarlo y ver la realidad sangrienta de lo que había hecho, algo en su mente cambió. En lugar de completar su plan original de doble muerte, tomó una decisión diferente. Yuka salió del apartamento manchada con la sangre de su novio. Caminó calmadamente hacia la calle donde había otras personas presentes. Lo que hizo a continuación se convertiría en una de las imágenes más icónicas y perturbadoras del caso. Se sentó en la acera de la concurrida calle de Shinjuku, aún sosteniendo el cuchillo ensangrentado en su mano, con manchas de sangre visibles en su ropa. Transeúntes que pasaban por el área inmediatamente notaron la escena extraña y alarmante. Una joven mujer sentada en la calle, sosteniendo un cuchillo cubierto de sangre, con expresión vacía en su rostro. Alguien llamó inmediatamente a la policía reportando la escena perturbadora. Mientras esperaba a que llegara la policía, Yuka permaneció sentada, aparentemente calmada, sin intentar huir o esconder la evidencia. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, encontraron a Yuka exactamente como los testigos la habían descrito, sentada en la acera, sosteniendo el cuchillo manchada de sangre. Los oficiales se acercaron con precaución, no sabiendo inicialmente si ella representaba una amenaza continua. Le ordenaron soltar el arma, lo cual hizo sin resistencia. Fue arrestada inmediatamente en el lugar. Lo que Yuka dijo a los oficiales durante su arresto se volvería inmensamente famoso y contribuiría al fenómeno viral del caso. Según reportes policiales, cuando le preguntaron qué había pasado, respondió con una calma escalofriante: «Lo apuñalé porque lo amo». Esta declaración encapsulaba perfectamente la mentalidad yandere retorcida que había motivado su crimen violento. Mientras Yuka estaba siendo arrestada, otros oficiales y paramédicos corrieron al apartamento donde encontraron a su novio, gravemente herido en el suelo, rodeado de sangre. Estaba consciente pero en condición crítica. Los paramédicos trabajaron rápidamente para estabilizarlo y detener el sangrado. Fue transportado urgentemente al hospital más cercano donde sería sometido a cirugía de emergencia. Afortunadamente, a pesar de la gravedad de sus heridas múltiples, el novio de Yuka sobrevivió al ataque. Los cirujanos trabajaron durante horas reparando el daño interno causado por las múltiples puñaladas. Había recibido heridas que perforaron órganos internos y causaron sangrado masivo, pero con intervención médica rápida y experta lograron estabilizarlo. Pasaría semanas en el hospital recuperándose, pero sobreviviría físicamente, aunque el trauma psicológico del ataque permanecería con él. El caso de Yuka Takaoka explotó en Internet con una velocidad y magnitud extraordinarias, convirtiéndose en viral en cuestión de horas. Lo que hizo este caso particularmente propenso a volverse viral fue una combinación de varios factores únicos. Primero, había fotografías del arresto tomadas por testigos presenciales que mostraban a Yuka sentada en la acera, sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Estas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. Segundo, la apariencia física de Yuka, que muchos usuarios de Internet percibían como similar a un personaje de anime o manga, creó una conexión inmediata con la cultura otaku. Usuarios comenzaron a compararla con personajes yandere ficticios populares de anime como Yuno Gasai de Future Diary o Ayase Aragaki de Oreimo. La conexión entre una persona real y un tropo de ficción tan específico y reconocible fascinó a comunidades en línea. Tercero, su declaración de que lo apuñaló porque lo amaba encapsulaba perfectamente la mentalidad yandere y se convirtió en un meme instantáneo. La frase se compartió millones de veces en Twitter, Reddit, foros de anime y otras plataformas sociales. Usuarios creaban fanart, memes y discusiones extensas sobre el caso, mezclando realidad con ficción de maneras que muchos consideraban profundamente inapropiadas.
El fenómeno fue particularmente fuerte en comunidades otaku internacionales. Algunos usuarios, de manera extremadamente perturbadora e inapropiada, expresaban admiración por Yuka o la romantizaban. Creaban ilustraciones estilizadas de ella. Escribían fanfiction. E incluso algunos declaraban que ella era su waifu, término otaku para personaje ficticio del que están románticamente obsesionados. Esta romanticización y fetichización del caso fue ampliamente criticada como profundamente insensible, inapropiada y peligrosa. Comentaristas señalaban que había una víctima real que casi murió, que el comportamiento de Yuka representaba abuso doméstico, extremo y violencia de pareja, y que tratarlo como entretenimiento o material para memes minimizaba la seriedad del crimen y el trauma de la víctima. Sin embargo, la viralidad continuó sin disminuir. El hashtag relacionado con Yuka Takaoka tendió globalmente en Twitter. Artículos de noticias sobre el caso fueron compartidos millones de veces. Videos de youtubers discutiendo el caso acumularon millones de vistas. El caso trascendió la comunidad otaku y se volvió conocido en la cultura popular mainstream, aunque muchas personas que lo conocían superficialmente no comprendían completamente la gravedad real del crimen. Mientras tanto, Yuka Takaoka estaba en custodia policial enfrentando cargos extremadamente serios. Fue acusada formalmente de intento de asesinato, un cargo que en Japón conlleva penas de prisión muy severas, potencialmente de más de 10 años. Durante los interrogatorios policiales, Yuka proporcionó declaraciones detalladas sobre el ataque, sus motivaciones y su estado mental. Describió sus sentimientos intensamente obsesivos hacia su novio. Explicó que no podía soportar la idea de que él la dejara o estuviera con otra persona. En su mente distorsionada, matar a su novio y luego suicidarse parecía ser una solución lógica que garantizaría que estuvieran juntos para siempre. Expresó que había estado contemplando esta acción durante algún tiempo, cuando percibió que la relación estaba llegando a su fin. Los psicólogos forenses que evaluaron a Yuka identificaron varios problemas de salud mental significativos. Mostraba señales de trastorno de personalidad límite, caracterizado por miedo intenso al abandono, relaciones inestables y comportamiento impulsivo. También había elementos de trastorno de apego, donde había desarrollado una dependencia emocional extremadamente poco saludable hacia su pareja romántica. Sin embargo, los expertos enfatizaron que aunque Yuka tenía problemas de salud mental, entendía claramente la naturaleza de sus acciones y que estaban mal. Había premeditado el ataque hasta cierto punto, había elegido deliberadamente usar un arma letal y había ejecutado el ataque con intención clara de causar daño grave o muerte. Por lo tanto, aunque sus problemas mentales serían considerados en el juicio, no la eximían de responsabilidad criminal. El juicio de Yuka Takaoka comenzó en 2020 y atrajo considerable atención mediática tanto en Japón como internacionalmente. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, observadores legales y público general que quería presenciar el proceso. Debido a la naturaleza viral del caso, había un nivel de interés público sin precedentes para un caso de intento de asesinato doméstico. La fiscalía presentó un caso sólido contra Yuka. Mostraron evidencia forense del ataque, fotografías de la escena del crimen, el cuchillo ensangrentado, ropa manchada de sangre. Presentaron testimonio médico detallando las extensas heridas que la víctima había sufrido y cuán cerca había estado de morir. Llamaron a testigos que describieron el comportamiento obsesivo y controlador de Yuka en los meses previos al ataque. Crucialmente, presentaron el testimonio de la víctima misma. El novio de Yuka, que había sobrevivido al ataque y pasado por meses de recuperación física y terapia. A Psychologic testificó sobre la relación. Describió cómo el comportamiento de Yuka había escalado gradualmente de simplemente celoso a intensamente controlador y finalmente a violento. Habló sobre cómo había vivido con miedo creciente de ella en las semanas previas al ataque, pero había sentido que no podía escapar de la relación. La defensa de Yuka argumentó que sus problemas de salud mental severos deberían ser considerados como factores atenuantes. Sus abogados presentaron testimonio de expertos en salud mental sobre sus diagnósticos. Argumentaron que aunque era técnicamente responsable de sus acciones, sus capacidades de juicio estaban significativamente comprometidas por sus condiciones mentales no tratadas. También argumentaron que Yuka había mostrado remordimiento genuino después del hecho, evidenciado por su decisión de no completar su plan de asesinato-suicidio y, en cambio, buscar ayuda.
y señalaron que había cooperado completamente con la policía desde su arresto y había confesado abiertamente sus acciones, sin intentar minimizarlas o negarlas. Pidieron al tribunal consideración de estos factores al determinar su sentencia. El tribunal, después de considerar toda la evidencia presentada por ambos lados, encontró a Yuka Takaoka culpable de intento de asesinato. El juez rechazó los argumentos de que sus problemas de salud mental la eximían de responsabilidad, concluyendo que aunque tenía problemas psicológicos significativos, había demostrado capacidad suficiente para planear y ejecutar el ataque, y había entendido que sus acciones eran ilegales y moralmente incorrectas. En agosto de 2020, Yuka Takaoka fue sentenciada a 3 años y 6 meses de prisión. Esta sentencia fue considerada relativamente moderada por muchos observadores, dado que los cargos de intento de asesinato en Japón pueden resultar en sentencias de 10 años o más. La sentencia más corta aparentemente reflejaba consideración del tribunal de sus problemas de salud mental, su falta de historial criminal previo y el hecho de que la víctima había sobrevivido. Sin embargo, otros criticaron la sentencia como demasiado indulgente, argumentando que enviaba un mensaje equivocado sobre violencia doméstica y que no reflejaba adecuadamente la gravedad del crimen. Defensores de víctimas de violencia doméstica expresaron preocupación de que la sentencia relativamente corta minimizaba el trauma severo que la víctima había experimentado y continuaría experimentando como resultado del ataque. La víctima, el novio que sobrevivió al ataque, expresó sentimientos mixtos sobre la sentencia. Por un lado, sentía que Yuka necesitaba ser responsabilizada por sus acciones y que la sentencia al menos reconocía formalmente el daño que le había causado. Por otro lado, ninguna sentencia de prisión podría deshacer el trauma que había experimentado o eliminar las cicatrices físicas y psicológicas que llevaría por el resto de su vida. El caso de Yuka Takaoka tuvo varios impactos significativos en la sociedad japonesa y en la cultura de Internet más ampliamente. Primero, trajo atención renovada al problema de la violencia doméstica en Japón, particularmente casos donde las mujeres son perpetradoras, aunque estadísticamente menos común que violencia doméstica, perpetrada por hombres. La violencia de mujeres hacia parejas masculinas ocurre y frecuentemente es subreportada debido a estigma social. El caso también generó discusiones sobre relaciones poco saludables y comportamiento obsesivo en relaciones románticas. Expertos en salud mental usaron el caso como ejemplo de cómo el amor puede volverse tóxico cuando se mezcla con obsesión, miedo al abandono y problemas de salud mental no tratados. Hubo llamados para mejor educación sobre relaciones saludables y señales de advertencia de comportamiento abusivo. En la comunidad otaku y de anime, el caso forzó algunas reflexiones incómodas sobre la romanticización de personajes yandere en ficción. Mientras personajes yandere en anime y manga pueden ser entretenidos como ficción, el caso de Yuka Takaoka demostró la realidad horrible de tal comportamiento. Algunos comentaristas argumentaron que la cultura otaku necesitaba ser más consciente de cómo la glorificación de comportamiento obsesivo y violento en ficción podría influenciar percepciones de relaciones reales. Sin embargo, otros argumentaban que culpar al anime por el comportamiento de Yuka era simplista. Millones de personas disfrutan anime con personajes yandere sin volverse violentos. Los problemas de Yuka eran más profundos que simplemente consumo de media. Eran resultado de trastornos de salud mental genuinos, experiencias de vida y elecciones personales. El anime no creó su comportamiento, aunque posiblemente proporcionó un marco cultural para cómo ella entendía y expresaba sus sentimientos obsesivos. El fenómeno de Internet alrededor del caso también generó discusiones sobre ética en línea y los límites del humor de memes, mientras algunas personas argumentaban que los memes eran humor inofensivo que no debería tomarse en serio. Otros señalaban que había una víctima real que había sido traumatizada y que tratarlo como material de entretenimiento era profundamente irrespetuoso. Yuka Takaoka cumplió su sentencia en una prisión para mujeres en Japón. Durante su encarcelamiento, según reportes, recibió tratamiento psicológico continuo para sus problemas de salud mental. Aparentemente participó en programas de rehabilitación, enfocados en ayudar a reclusas a entender el impacto de sus acciones y desarrollar habilidades para manejar emociones y relaciones de manera más saludable. Yuka Takaoka fue liberada de prisión en noviembre de 2023 después de
cumplir su sentencia completa. Su liberación generó renovado interés mediático y especulación sobre qué haría con su vida después de prisión. Debido a su notoriedad de Internet, muchos se preguntaban si podría reintegrarse exitosamente a la sociedad o si su fama viral haría imposible vivir una vida normal. Después de su liberación, Yuka mantuvo un perfil relativamente bajo. Hubo reportes no confirmados de que había regresado a alguna forma de trabajo en la industria del entretenimiento, posiblemente capitalizando su notoriedad, aunque estos reportes no fueron verificados oficialmente. Algunos sugirieron que había cambiado su nombre o apariencia para evitar reconocimiento público inmediato. El legado del caso de Yuka Takaoka permanece complejo y multifacético. Para algunos representa un recordatorio inquietante de cómo el comportamiento obsesivo y los problemas de salud mental no tratados pueden escalar a violencia. Para otros es un ejemplo de cómo Internet y la cultura de memes pueden distorsionar eventos trágicos reales en entretenimiento. Para la comunidad otaku, es un caso que forzó reflexión sobre la romanticización de tropos problemáticos en ficción. Para la víctima, el novio que sobrevivió al ataque, el caso representa un trauma que continúa afectándolo años después. Aunque sobrevivió físicamente, las cicatrices emocionales y psicológicas de ser atacado por alguien en quien confiaba y amaba son profundas y duraderas. Su experiencia sirve como recordatorio de que detrás de la viralidad de Internet y los memes hay personas reales que sufrieron daño real. El caso de Yuka Takaoka, la yandere de la vida real, permanece como uno de los ejemplos más extraños de cómo la realidad, la ficción, la cultura de Internet y el crimen se intersectan en la era moderna. Es un recordatorio de que los tropos que encontramos entretenidos en ficción pueden ser aterradores y destructivos cuando se manifiestan en la vida real, y que el amor obsesivo no es romántico sino peligroso y potencialmente letal. Este ha sido el caso completo de Yuka Takaoka, un incidente que conmocionó Japón y se convirtió en fenómeno viral global, demostrando las realidades oscuras detrás del arquetipo yandere. Si te gustó o te sorprendió este caso de asesinato, te recomiendo dejar un like. Nos vemos en otro video. Adiós.